el fuego. Tú eres mi protección, aunque vengan pruebas. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Aunque vengan pruebas, tú sigues siendo Dios. Y aunque cruce el fuego, tú eres mi protección. Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen en esta mañana, en esta transmisión de este lunes 7 de diciembre. Esperemos que se encuentre bien donde quiera que esté usted ahorita. Y le damos la bienvenida. Vamos a tener una reflexión basada en el capítulo 3 del libro de Daniel. Pero antes de que comencemos, pues necesitamos, más que pedirle, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que la gracia de Jesús esté con nosotros. Y le vamos a pedir al hermano Toño que nos haga favor de orar para poner este tiempo delante del Señor. Y usted, por favor, acompáñenos, ayúdenos orando ahí donde usted se encuentra, de favor. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por el amor que tú siempre derramas día con día sobre nuestras vidas. Padre, al igual que en otras ocasiones, requerimos, necesitamos de ti. De nada sirve que nosotros nos preparemos si tú no estás con nosotros, y necesitamos que tú hables. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos ayude, nos tome de la mano y podamos ser personas, hijos tuyos, dispuestos, abiertos para recibir tu palabra.
Y gracias por el gran amor que tú tienes por toda la gente y porque tú tienes cuidado de nosotros como iglesia tuya. Bendecimos a tu iglesia y bendecimos a nuestro país y toda la gente que se está conectando con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues fíjese que este capítulo 3 de Daniel, siendo un libro justamente que lleva el nombre de este profeta, este capítulo en especial no aparece Daniel para nada. Es un capítulo en que solamente aparecen sus 3 amigos, a los cuales les es cambiado el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, y es una experiencia que nos enseña muchas cosas. Este pasaje, este capítulo 3, ya iremos viendo y resaltando algunas de las ideas principales, pero una de las cosas interesantes es que en este capítulo 3 no aparece el profeta Daniel, solamente sus amigos, y la experiencia que tienen respecto a pues esa estatua de oro que fabrica Nabucodonosor y todo lo que se desprende de ella. Pero si gusta vamos a empezar orando, revisando cada uno de los versículos. Nos vamos a ir un poquito rápido en algunas partes, Sí. porque es un tanto largo, son 30 versículos, y pues finalmente tenemos que en algunas partes casi o saltarnos o irnos rápido para caer a los puntos e ideas principales de este capítulo. El inicio de este relato es aquí en este capítulo 3 y nos quiere acompañar a partir del versículo 1, y dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí de entrada pues nos damos cuenta que fue un decreto prácticamente del rey Nabucodonosor, que reinaba sobre un territorio bastante amplio. Por eso es que dice en esta parte que del versículo 7, todos los pueblos, naciones y lenguas, obviamente que estaban bajo el dominio de Nabucodonosor, dice, se postraron y adoraron la estatua de oro. No era nada pequeña, dice que era de 60 codos, estamos hablando de aproximadamente 27 metros de altura de esta estatua, y de lo mismo de 6 codos de ancho, que son 2.7 metros de ancho. Entonces fíjese, casi 3 metros de ancho y 27 de alto, una estatua cubierta de oro. Piensan que no era de oro puro, sino estaba cubierta de oro puro, pero la idea principal era que todos se postraran y adoraran, cuando empezaron a tocar los instrumentos, adoraran a esta imagen. ¿Cómo ves, joven Toñito? Oye, muy bien. Hola hermanos, ¿cómo están? La paz de Dios con ustedes. Para hacer un poquito de contexto, para irnos ubicando, ya muy bien lo mencionaste tú. Daniel obviamente no aparece en este relato. Se cree que en ese momento había salido de esta provincia, en Babilonia, por eso es que no aparece en este relato. Daniel había sido llevado cautivo por ahí del año 605 a.C. Usted recordará que hay 3 cautiverios del pueblo de Judá.
el reino del sur. El primero se da precisamente en el año 605 a.C. y se cree que en ese primer cautiverio, primer exilio, es llevado Daniel, probablemente también con sus otros 3 compañeros, a Babilonia, y luego ya aterrizando aquí en ese momento. Son personas, Daniel y sus amigos ya habían sido personas entrenadas, ya habían sido capacitadas en la cultura y en las cosas que debían de tener conocimiento estos varones judíos. Aquí en el capítulo 3 nada más se mencionan a 3 personas, ya con los nombres cambiados: Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de lo que está leyendo el joven Alex? Aquí el punto importante es que en ese momento, por alguna razón, Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, simplemente dice: se va a erigir una estatua. Probablemente esa estatua haya sido hecha de madera, cubierta de oro, como bien lo decía Alex, 27 metros, altísima, altísima. Eso habla de que era una persona, Nabucodonosor, que como era un ídolo de él lo que deseaba era de alguna forma recibir ese reconocimiento, y pues ahí sí, como buen tirano, Nabucodonosor dio la orden: aquí todos se tienen que ajustar. Pero ¿cuál es la sorpresita más adelante? Aquí, en este capítulo 3, se nos está como que empezando a hacer una introducción de todo el contexto. Y en los siguientes versículos vamos a ver la importancia de esta introducción, ¿no, mi jefe? Así es. Otra cosa que sería interesante todavía de estos primeros 7 versículos resaltar es que ya haya sido porque los conquistó y estaba gobernando sobre ellos, pero finalmente era una autoridad. Sí. Es un ejemplo claro como en todos los tiempos ha habido autoridades que imponen cosas injustas, ¿no? Exacto. No porque sea una ley que emite una autoridad, no por eso siempre es buena o correcta, que es lo que está pasando también en nuestro tiempo, ¿no? Es, sí. Que se están aprobando leyes que son injustas, que son incorrectas, que van contra la verdad, lo correcto, lo moral, etcétera. Podemos ver con esto que en todos los tiempos ha sucedido esto. Aquí él no le importaba si esos pueblos, naciones sobre los cuales él estaba reinando creían en esa imagen o preferían no postrarse delante de esa imagen porque tenían otras creencias, sino que finalmente ellos lo imponían. No les importaba si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, si les gustaba o no les gustaba, si iba de acuerdo a sus creencias, a su fe, a su religión o no. Simplemente se imponían, ¿no? Y es en lo que nosotros también en este tiempo debemos de estar muy atentos y orar. ¿Por qué? Porque, repito, no porque una autoridad emita, establezca, decrete una ley, no por el simple hecho de que provenga de una autoridad es una ley correcta, ¿verdad? Puede haber cosas que son incorrectas y de las cuales nosotros, lo hemos comentado antes, cuando nosotros tenemos enfrente una situación de este tipo, nosotros como cristianos, una cosa que debemos de plantearnos primeramente es que como cristianos, ¿cuál es la primerísima ley que usted y yo tenemos que obedecer? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Que también nos sujetamos a las autoridades puestas de parte de Dios y a las leyes que hay, sí. ¿Cuál es siempre la salvedad? Leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Hermano, pero es una autoridad puesta de parte de Dios. Sí, pero no todas las autoridades que están puestas son justas, son correctas. Y la salvedad siempre, ¿cuál va a ser? Para nosotros la ley más alta de todas las leyes es la palabra de Dios. No puede haber otra ley más alta que esa. Entonces, toda ley que se emita, aún por una autoridad que vaya en contra de lo que la Escritura dice, ahí ya no nos sujetamos. ¿Por qué? Porque simplemente para nosotros, y vamos a ver esto, que es súper importante más adelante, la importancia de las convicciones, hermanos. Entonces, aquí, si continuamos con la lectura, versículo 8, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, ahí está, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes eran estos varones? Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí viene la acusación maliciosamente, aquí dice, ¿no? No fue algo nacido otra vez de lo correcto, sino maliciosamente y con la intención de perjudicarlos. Versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se lee rete facilito, hermanos. Y uno puede decir amén, hermano, ¿va? Como solemos hacer. Pero esta clase de convicciones son tan escasas, sí, pero tan escasas que ¿qué es lo que las está probando? La vida misma de la persona. Ándale, mijo, ahí se pone la cosa buena. Fíjate, Alex, que ahorita que estabas leyendo desde el versículo 8, cuando aquí está escrito que había algunos varones caldeos, y especifica la nacionalidad. Caldeos. Ajá, que hablaron maliciosamente en contra de estos 3 varones judíos. Primer pregunta para todos, ¿por qué creen ustedes que lo hicieron? Muy probablemente por envidia. Imagínense, la corte del rey Nabucodonosor, la gente, los caldeos, los de la misma nacionalidad del rey, pues estaban esperando puestos altos, como buenos funcionarios que eran, y estar más cerquita del rey. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por las capacidades que Dios había puesto en estos 3 varones judíos, ellos estaban más alto que los demás. Entonces, muy probablemente por envidia, estos caldeos, estos funcionarios caldeos, fueron con el chisme a calentarle la cabeza al rey y empezarle a decir al rey, fíjate, rey, lo que está pasando. Y entonces en ese momento el rey rápidamente se prende y dice, a ver, tráigamelos, a ver qué onda. Y entonces cuando los empieza a cuestionar, llama la atención que cuando los empieza a interrogar, a cuestionar, a ver qué onda con ellos, estos varones, Sadrach, Mesac y Abednego, repito, ya los nombres cambiados, nombres babilonios, les dice, a ver, ¿están dispuestos a hacer esto? Y ellos, ya bien lo dijo Alex, de una manera, la verdad, muy valiente, le dicen, mira, rey, nosotros no lo vamos a hacer así. Pregunta, hermanos,
ante un rey de esa, ¿cómo decirlo?, calidad moral, el recibir un no ante un edicto, pues era, oye, pues qué onda. Era retarlo, ¿no? Era retarlo. Pero, sin embargo, Alex mencionaba algo muy importante ahorita. No es tanto de que estos varones fueran en contra de la persona del rey, sino más bien, ya bien lo decía Alex, lo que se estaba manifestando iba en contra de esa ley, ese edicto, iba en contra de la santidad de Dios, iba en contra de Dios. Entonces sí, ahí dijeron estos 3 varones judíos, ¿sabes qué, rey? No lo vamos a hacer. Y además te queremos informar. Dios nos puede librar. Si no nos libra, no hay ningún problema. Ojo con esta declaración, porque aquí estos varones, ante un momento de tanta presión, es muy difícil poderse mantener firmes. Y es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil poder tener una mente clara. Sinceramente, aquí entre nos, cuando estamos en una situación de mucha presión, ¿no le ha llegado a pasar por la mente? Es pregunta. ¿No le ha llegado a pasar por la mente, hermano, hermana, que nos escucha? El decir, bueno, voy a consultar esta situación, a ver Dios qué me dice. No. Estos varones estaban tan convencidos, tan firmes en su creencia en Dios, que decían, mira, rey, ni necesitamos ahorita meditarlo o deliberar o reflexionar sobre esto. La respuesta es no. Y lo dice ahí lo dicen ahí delante del mismo rey Nabucodonosor. Y obviamente eso hizo que el rey Nabucodonosor tomara una actitud todavía más... Se encendió todavía más en ira. Ajá. A tal grado que luego dice la escritura que su rostro se demudó. ¿Qué significa eso? Le cambió. Le cambió el rostro. Oye, mi jefe. Se le transformó el rostro. A ver, una preguntita. Híjole. Ya vas a empezar con tus preguntitas. ¿Alguna vez a ti te ha pasado? ¿Alguna vez te has enojado mucho por alguna situación X, lo que sea? Mucho, mucho, mucho. Pues sí. ¿La gente nota cuando estás molesto? Pues no sé si la gente, pero los que me conocen bien sí se dan cuenta. Ok. Aquí describe la palabra de Dios respecto al rey Nabucodonosor. Aquí está escrito que a la respuesta negativa de estos varones judíos, su rostro se demudó. Sí, porque yo creo que él esperaba que a los demás les diera el no, estos 3 varones. Pero lo que menos pensó es que a él mismo le fueran a dar el no, y como diciendo, o sea que a mí me dices que no. Y eso te habla, en el caso específico de Nabucodonosor, por esa actitud que toma de soberbia, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos amigos, han estado en una situación similar en donde se topan de frente y sus convicciones, las de ustedes, se vean de repente, ¿cómo se puede decir, mi jefe? Confrontadas ante una situación así? La pregunta es, si a usted le ha llegado a pasar algo similar, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Ha sido una reacción correcta? ¿O más bien de repente dice, lo haré, no lo haré, en fin? ¿Cuál ha sido su actitud? Porque bien lo decía Alex ahorita, en una situación normal, tranquila, el poder manifestar tus creencias es fácil, es sencillo. Pero en una situación bajo presión como la que se encuentran estos 3 varones judíos, la verdad, ahí sí se da uno cuenta de qué está uno hecho. ¿No, mi jefe? Fíjate,
a mí me llama mucho la atención lo que ellos dicen. Era tal la convicción, y hasta como diciendo, pues tú nos conoces, sabes quiénes somos. Cuando le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, como diciendo, sabes que somos judíos, sabes que nos trajeron de Judá, Sí. sabes en qué Dios creemos, sabes que somos una de las naciones monoteístas en medio de muchos pueblos Exacto. politeístas, sabes, porque conoces, porque eres un hombre culto, cuál es la forma en que adoramos a nuestro Dios, y sabes que nuestra ley, la ley de Moisés, nos prohíbe hacernos imagen de cualquier cosa y adorarla. O sea, ellos decían, ¿para qué te explicamos cuál es nuestra fe si tú la conoces? ¿No? O sea, ahí ellos dicen, no es necesario que te respondamos respecto a esto, como diciendo, tú sabes exactamente cómo pensamos nosotros y cuál es nuestra fe. Sí. Número 2, versículo 17 dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede, no sabemos si lo va a hacer Exacto. o no, pero puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, incluso aunque tú eres el rey más poderoso sobre la tierra, nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero el 18 como me gusta, y si no, porque uno puede decir, mira, me mantengo firme en mis convicciones porque sé que Dios me va a salvar, o sea, no me va a pasar nada, no me voy a morir. Eso todavía sigue siendo muy difícil, tiene un grado de dificultad, pero todavía no llegamos a lo más alto porque estamos diciendo, ¿Dios te puede salvar? Sí. ¿Del horno de fuego? Sí. ¿De la mano del rey? Sí. Si tienes la certeza, dices, le entro porque sé que Dios me va a salvar. Pero dicen ellos, esta es mi fe. Y si a Dios, por la razón que sea, no le place salvarnos del horno de fuego, de todos modos, queremos que sepas que no vamos a adorar esa imagen. Ahí ya llegaron diciendo, es que mi jefe, fíjate, tú puedes tener convicciones basadas en enseñanzas que te dieron tus padres, Sí. ¿no? Que hay gente, sobre todo mayor, que dice, se mantiene firme en ciertas tradiciones, creencias, costumbres, porque dice, fue lo que mis padres me enseñaron, fue lo que me inculcó mi padre, mi madre, fue lo que aprendí de mis mayores, ¿no? Y para ellos es algo muy serio y lo toman con mucha, con mucha firmeza. Y uno puede tener cierta firmeza en sus convicciones siempre y cuando la vida no te vaya de por medio. Lo que nosotros como cristianos, y para algunos puede parecer radical, pero creo que así es que nuestra fe en esto la debemos de llevar hasta la pérdida de la vida. ¿Por qué? Bien fácil, Toño. Primera, ¿hasta dónde llevó su obediencia a Dios Jesucristo? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó Pablo? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? ¿Cómo terminó Santiago o Jacobo? Sí. Todos ellos murieron por su fe. No me quiero meter en cómo dice la tradición que murió Pedro, que murió Pablo. De Jacobo sí dice que fue pasado de espada. Ajá. De Juan el Bautista sí dice claramente que fue decapitado. Sí. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, fue exiliado a la isla de Patmos y ahí murió anciano y olvidado. Todos ellos llevaron su fe, su convicción hasta las últimas consecuencias. Sí, a un extremo. No fue negociable su fe. Exacto. Y estos hombres, estos tres varones, lo que nos enseñan a todos es, yo creo en la ley de Dios, hasta ese entonces la ley de Moisés, y no me voy a volver atrás ni un milímetro de mi fe en esta ley y la voy a guardar aun cuando en ello me vaya la vida. Eso, mi jefecito y hermanos, hermanas que nos escuchan, y me incluyo, no creo que haya muchos cristianos que estén dispuestos a llevar su fe hasta la última consecuencia. Y no se adelante a decir, hermano, amén, amén, yo sí. No nos vaya a pasar lo que a Pedro. Más bien, ¿sabe qué me lleva a pensar este pasaje y lo que nos falta? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llevar nuestra fe
mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción emanada de la Escritura, ¿hasta dónde la llevaríamos? No, hermano, pues si tengo que salvar la vida mía y de mi familia, ahí sí me rajo, hermano. Si he de perder mi trabajo, ahí sí me rajo, hermano. No sé, solamente lo estoy poniendo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque se están aprobando tantas leyes perversas y los gobiernos están yendo a un lado tan contrario a la palabra de Dios, que ya no suena nada descabellado que algún día se aprueben y se impongan leyes más perversas de las que ya se han aprobado, y que entonces haya prohibiciones o haya leyes que nos quieran llevar a hacer algo completamente contrario a la palabra. Y entonces, ¿qué haríamos usted y yo? Y entonces ahí es donde uno debe de pensar si mi fe en Cristo es negociable o nada más debe de llegar a cierto nivel, o si mi fe en Cristo debo estar preparado que me puede llevar incluso a perder mi vida. Sí, es que ahí hay que hacer un distingo entre lo que es una simple creencia y la convicción, ¿no? Hay muchos creyentes, pero el siguiente paso es tener una convicción, que es tener una creencia más firme a tal grado que no importa las consecuencias que se tengan que pagar o el precio que se tenga que pagar con tal de llevar a cabo ¿cómo le podemos decir? El encargo que Dios te haya dado, lo que sea. Eso viene siendo una convicción. Y aquí podemos ver en Sadrach, Mesach y Abed-Nego una convicción, una creencia firme en su Señor, a tal grado, ya lo decía bien Alex, que así delante del rey Nabucodonosor simplemente se le dijo: mira, de que Dios nos puede librar, nos puede librar. Ahorita no tenemos idea de lo que vaya a pasar, pero lo que sí, que te quede claro, rey Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a mover 1 milímetro de lo que te estamos diciendo. Se va a hacer. No te estamos faltando al respeto. Ya son palabras añadidas mías, pero eso es lo que significa. No te estamos faltando al respeto. Simplemente lo que tú nos estás imponiendo va en contra de nuestras convicciones, va en contra de nuestro Dios. Nosotros no podemos negar lo que Dios mismo dijo ahí en los mandamientos, en el decálogo de Moisés, cuando dice: no te inclinarás a esas imágenes, a esas estatuas, no te vas a inclinar a ellas ni las vas a adorar. Así que estamos firmes en eso. No nos vamos a inclinar, no nos vamos a postrar, no vamos a hacer nada de eso. Nosotros nos mantenemos firmes. Y entonces viene la parte más calientita, literalmente. Sí, porque lo que nos llama siempre la atención de este pasaje, Toño, es el milagro de que fueron salvados. Sí. Pero lo que no nos ponemos a pensar es por qué se dio esa salvación. Exacto. Ese es lo importante de este pasaje. Sí. Lo que, hermano, pero es que ni olían siquiera humo. Bueno, su cabello, el cabello que se prende tan fácil con la lumbre, mira, sus cabellitos completitos. Su ropa no olía a humo, ni siquiera estaban tiznados. Es más, ni siquiera salieron con gotas de sudor, que adentro del calor estaba, pero al todo lo que daba. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Eso es lo que decimos, wow. Pero lo que no miramos es, estuvieron dispuestos a mantenerse en su fe, aún al costo de su vida. Ahí no nos detuvimos. Pues no. ¿Y sabe por qué no se detiene el ser humano ahí en esa parte? Porque no le conviene a uno. Pues sí. Pues sí. Porque ya que después lo que dices de que se demudó su rostro, si el horno de por sí como estuviera, los aventaban y se iban a morir, lo mandó calentar 7 veces más. Lo dice el versículo 19. Versículo 20. Y mandó hombres muy vigorosos, muy fuertes, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante, o sea, estaba diciendo, lo hacen pero ya, Exacto. y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Que unas partes de este libro fueron escritas en arameo, y en arameo tiene más la intención que tiene apariencia del hijo de Dios, no de hijo de los dioses, que eso le da su relevancia, que esa parte en arameo se traduzca más como hijo de Dios que como hijo de los dioses. Entonces, ¿quién es el hijo de Dios? Pero Qué extraordinario, mi jefe. Qué extraordinario, qué extraordinario, qué extraordinario, qué extraordinario. ¿sí? Ándale, mijo. Y ahí usted lo tiene. Aquí es donde nos detenemos nosotros. Claro que también que nos deja esto ya, si nos metemos en un contexto, ¿cuántas personas ahorita estarán experimentando un horno de fuego? Sí. ¿Cuántas personas, cristianos y no cristianos, estarán experimentando un horno de fuego? Usted sabe lo que puede representar ese horno de fuego para muchas personas. Pero 2 lecciones importantísimas. Puede estar dentro del horno de fuego, pero si dentro de ese horno de fuego busco o está conmigo Jesucristo, cambia completamente la cosa. Sí. Pero sí se necesita una cosa: convicción. Estos dijeron, pues fue muy bonito mientras duró. Sadrach, Mesac, fue una aventura maravillosa. Ahí nos veremos con el Altísimo después. Los aventaron, pero esa convicción, esa fe, ya dentro estaba el Hijo de Dios. Que nada más por estar, nada más poca cosa, ¿va? Por estar el Hijo de Dios, no les pasó absolutamente nada. Pero también esto nos enseña que aún dentro de ese horno de fuego está el Hijo de Dios para salvarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para sacarnos de ese horno de fuego. Pero la verdad tenemos que insistir, ¿qué es lo que hizo que Él estuviera en ese horno de fuego? La fe. ¿Sabe, oh Rey, que no nos postraremos ante esa imagen? Y sabe que nuestro Dios puede salvarnos del horno y de tu mano, Rey. Nos puede librar. Y si no, de todas formas, aunque Dios decidiera no librarnos, no vamos a adorar esa imagen. Si lo pasamos a lo que he estado comentando, no es fácil. Usted póngase en el lugar de estos 3 varones, ¿habrá sido fácil? Desde que los amenazaron, dijeron: te manda a traer el rey, ya sabe que no te quisiste postrar, te espera la muerte. Todo el caminito desde que los agarraron, se los llevaron al palacio, hicieron antesala, y cuando salen el rey les dice: a ver, me están platicando que ustedes no quisieron, a ver, ¿qué pasó con ustedes? No, pues si te impone, ¿no? Claro. Y se dice: ¿lo van a hacer ahorita? Y a esa respuesta ven su rostro lleno de ira y empieza a gritar a todos sus sirvientes: caliéntenme 7 veces más ese horno de fuego y traen a soldados bien fuertes porque ahorita los van a echar ahí. Ándele, mijo. Y usted y yo tragando salió diciendo: Padre bendito, hasta aquí llegué. Como puede cualquier persona en el horno que esté viviendo ahorita decir: hasta aquí llegué. No era nada fácil. Pero en medio de ese horno, si en medio de tanta tribulación, tanta angustia, tanto dolor, desde ahí, desde ese horno de fuego, clama a Dios, Jesucristo va a estar con usted. Solamente es sustraerme tantito de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta tristeza, de tanta preocupación, y de en medio de ahí sustraerme tantito y clamar a Dios y esperar, y aún diciendo: Señor, ¿lo puedes hacer o no?
pero desde aquí clamo a ti y te bendigo y te exalto, y a pesar de cómo esté, alabo tu santo nombre y te bendigo, Señor, y harás tú lo que tú tengas que hacer. Fíjate que me quedé pensando después de después de lo que ya dije, el versículo 21 dice aquí, y llama mucho la atención: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Yo sé que debe de tener muy probablemente un sentido espiritual aquí, pero yo cuando me puse a checar este versículo, yo me puedo imaginar que es como si Dios dijera: mira, Toño, va a haber ocasiones en que de manera, sin que lo sepas, sin previo aviso, así vas a ser echado dentro de un horno de fuego, sin previo aviso, así como estás. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones, hermanos, con todo y tenis, o con lo que traiga uno, que así en la condición en la que tú te encuentres, Alex, en la que Oscar se encuentre, en la que yo me encuentre en el momento, sin previo aviso, de repente, siendo un día común y corriente, normal, cuando menos te lo esperas, te encuentras en una situación donde estás o vas a ser echado dentro de un horno de fuego. Y ni siquiera en ese momento, ojo, ni siquiera en ese momento hubo tiempo para que usted y yo dijéramos: ay, Señor, por favor, líbrame de esto. Ni siquiera va a haber tiempo de eso, sino que así como estás, en la condición en la que tú te encuentres en ese momento, así vas a ser echado. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta precisión? Porque aquí es bien importante que siempre estemos preparados para todo momento, siempre. Y para estar preparados, uno tiene que estar buscando al Señor siempre, y uno tiene que estar dispuesto con el Señor a lo que sea. Ahora, en esa preparación, Dios siempre va a estar con nosotros, ayudándonos, preparándonos para ese momento. Dios sí sabe el momento en que nosotros vamos a ser echados dentro de un horno de fuego. A lo mejor algunos, como bien decía Alex, están pasando por ese horno de fuego. A lo mejor sin previo aviso, cuando menos lo pensaba. Un ejemplo para ser más objetivos: híjole, es que de la nada me empecé a sentir mal, pensé que era una simple gripita y ya se me hizo muy largo. Fui a hacerme el examen de la COVID-19 y resulta que tengo COVID. Y primer pensamiento que me vino: híjole, ¿y si le irá a librar? Híjole, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, y por favor ayúdame. Y empieza a entrar uno en pánico. Y Dios dice: hey, tranquilo, tranquila, tranquilo. Y uno dice: Señor, pero Señor. Y ahí en ese momento es cuando Dios demanda de usted y de mí convicción, y que uno se mantenga. Lo que voy a decir suena curiosón y suena muy fácil: mantenerse ecuánime y decir: sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú digas. Yo espero en tu misericordia, espero salir adelante de esto, pero si no, no hay ningún problema. Yo ahorita estoy en paz. Para aquellos que a lo mejor piensan ahorita: ¿sabes qué? Pues no estoy muy bien. Pues prepárate, ¿no? Sí. Efectivamente. Nos están anunciando que se está pasmando un poquito la transmisión. Les ofrecemos una disculpa. Siempre hay cosas que están fuera de nuestro control. Una de ellas es el internet, la estabilidad del internet, pero en cuanto se estabilice va a tener la señal bien. Estamos teniendo algunos problemitas con el internet. Les ofrecemos una disculpa. No se salga de la transmisión, es cuestión de unos segundos o a veces un poquito, un minuto o dos, en que se estabiliza, pero ténganos paciencia, por favor. ¿Se está viendo en Facebook? Sí, acá no me han puesto, hasta ahorita no me han escrito nada. En Facebook no me han escrito nada.
no Ok. sé Pues para los que nos siguen viendo en Facebook, porque es en el chat de YouTube donde nos están avisando que se está pasmando un poco la transmisión, vamos a continuar. Otra cosa importante en esto es, me gusta mucho esta parte también porque nos enseña que en esos momentos tan terribles, Toño, Sí. como estar dentro del horno de fuego, Jesús está ahí con nosotros. O sea, no nos damos cuenta, No. creemos que no, pareciera que no, pero este relato nos dice, es que veo, no echaron 3, veo 4, y el cuarto tiene apariencia del Hijo de Dios, aunque dice aquí Hijo de los dioses. Pero podemos decir, fue una respuesta a esa fe, pero también podemos ver como que es ese Señor Jesús, que aún en ese horno de fuego en que pienso que Él no está, Él está ahí con nosotros, ¿verdad? Es otra de las cosas que nos enseña esto. Perdón la interrupción. La hermana Azucena Godínez, hola hermana, gracias. Dice, está bien aquí, saludos, o sea, en Facebook no hay problema. Si acá se sigue pasmando. Ok, gracias hermana, que Dios le bendiga. Perdón. Sí, igual les podemos Si tienen recomendar, si gustan, a los que se les esté pasmando mucho por YouTube, si pueden pasarse a la transmisión por Facebook, ahí parece que no se está pasmando. ¿En cuál nos quedamos? 25, ¿no? ¿Quieres leerlo? ¿O lo que ibas a comentar? Sí, gracias. Es que hay otra parte aquí importante también, creo. Fíjate, Alex, amigos, hermanos, qué curioso. Pregunta, ¿por qué la Biblia especifica aquí, en uno de los versículos que leíste, que al momento en que son echados al horno, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos entran y en ese momento no les hace nada la llama de fuego? A los que sí les hace daño la llama de fuego, el fuego, es a los hombres vigorosos, A los soldados. a los soldados. ¿Por qué? Fíjense que los caldeos, uno de los dioses que tenían era el fuego. El fuego no libró a esos hombres vigorosos. Dios, que está por encima del fuego y de todas las cosas que Él mismo creó, es el que, viendo el corazón de estos 3 varones judíos, los libró de ese horno ardiendo. Ahora, la otra parte. Llama la atención que al haber sido hechos, bueno, al haberse atado, al haberlos atado a estos 3 varones, dice específicamente la palabra de Dios que estuvieron libres caminando ahí en el horno. El mismo fuego, que no tuvo ningún poder para quemar sus vestiduras, ni el cabello, ni siquiera tener olor a humo, ese fuego quemó las ataduras. Yo lo que puedo entender es que en el momento en que luego nos podemos encontrar en una situación difícil, Dios no nos deja atados, sino que estamos con libertad de poder clamar a Él, de poder actuar, de poder bendecir su nombre y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu ayuda. O sea, a lo que voy. Usted y yo podemos estar pasando por una situación difícil, pero Dios es tan bueno que Dios no te va a tener, Dios no le va a tener a usted amordazado, atado, que no se pueda mover, que esté inmóvil. No. Dios dice, ¿sabes clamar? Clama. ¿Sabes actuar? Actúa. ¿Tienes fe? Úsala en este momento. ¿Por qué? Porque Dios va a purificar nuestra fe y Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos en la fe del Hijo de Dios. Pero repito, Dios no nos está dejando atados. Si usted es de las personas que dicen, ay, hermanos, es que la verdad me siento tan mal. Sí, hermano. ¿Puedo ser directo con... Por favor. Con tu amable auditorio? Hermanos, cuando estemos en una situación difícil, Dios no nos ha dejado solos, ya bien lo decía Alex, porque está escrito en la palabra. Dios no nos ha dejado atados, aunque parecieran por las circunstancias, pero la verdad es que no estamos atados. Más bien son los pensamientos
que son los que pretenden enseñorearse de nosotros, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de la fe y tenemos que someter, lo dice la palabra de Dios, está escrito, que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no estamos atados, estamos libres, pero tenemos que aprender a clamar y a movernos en esas circunstancias difíciles, dejando que el Espíritu Santo sea quien vaya actuando en medio de nosotros, ¿no, mi jefe? Pues sí. Todo esto nos enseña este pasaje y hasta podría entrar, fíjate, pensando en todo esto, Sadrac, Mesac y Abednego no hicieron nada incorrecto. De acuerdo a la palabra de Dios no hicieron nada incorrecto. Se opusieron o se resistieron a obedecer un decreto del rey que iba contrario a la prohibición de la idolatría que marcaba la ley de Moisés. Pero fíjate cómo también esto pudiéramos decir como una prueba, en este caso el fuego purifica, ¿no? Es como más preciosa que el oro. Sí. Tu fe viene haciendo después de una prueba de este tamaño, ¿no? Porque también hay que ver que después de este momento ya no fue la misma fe, la de Mesac, Sadrac y Abednego, ya no fue la misma fe, ya estaba como que pasadita por fuego a través de la prueba, sí, y fue purificada también esa fe, sí, ¿no? Es otra cosa que nos enseña, y que estos tres varones sí pasaron la prueba. Ellos sí la pasaron, ¿no? Otros nos arrugamos, otros nos ponemos a chillar, otros les reclamamos al Señor, otros hacemos 20 cosas, pero estos tres varones dijeron, si Dios no lo hiciera, de todos modos vamos a obedecer. Y fueron aventados dentro del horno, fueron librados y pasaron la prueba. Dice el versículo 26, que es, vamos a ver cómo lo que el Señor Jesucristo decía, que esta es nuestra victoria, la que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo, al rey, a las leyes? Nuestra fe. Aquí podemos unir esa idea con este versículo 26 en adelante. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí es donde literalmente se cumple, ¿no? Que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En este caso, la fe de estos varones venció todo, al grado de que así como el rey dio edicto de que se diera culto y adoración a un ídolo, de la misma manera, después de este evento, emite otro edicto en que diga, cualquiera que blasfeme, no solamente alaba al Dios de los cielos, al Dios verdadero, sino dice, cualquiera que blasfeme el nombre de este Dios, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Fíjese cómo cambió una ley por otra ley, sí, después de este evento. Para que aquí es de una manera palpable, visible, cómo esa victoria que ha vencido al mundo, con sus leyes, con sus gobernantes, con sus costumbres, con su idolatría, lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Lo que puede vencer al mundo es nuestra fe. Pero ya vimos que surge de una verdadera convicción, ¿verdad? Y aquí nada más quiero separar que estábamos hablando aquí de una verdadera fe, hermanos. No estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de una religiosidad, estamos hablando de una fe verdadera. Eso es difícil de encontrar. Eso es difícil de encontrar. Muy difícil, ¿verdad? Porque fíjate, mi jefe,
Digo, eso nos llevaría a otra sesión ahorita que mencionaste, la parte de no ser un fanático, no ser una persona religiosa, sino, ahí sí, guardar un equilibrio en la sana doctrina, mantenerse firme en la fe que es en Cristo Jesús, de tal manera que independientemente de las circunstancias, uno con su actitud correcta ante la sociedad y ante las autoridades, la gente se pueda dar cuenta que en nosotros no hay fanatismo o algo por el estilo, sino que hay algo diferente. Y eso diferente, ¿sabe dónde empieza? Desde que está uno a solas en su cuarto con el Señor y uno está platicando con Él, escuchando su voz. Y cuando uno es dócil, dispuesto para escuchar las correcciones de esta vida del Señor Jesucristo hacia uno, y que uno diga, sí, Señor, la regué en esto, perdóname, no debí de haber tratado a esta persona de esta forma, voy a mejorar esto. Y que no se encierra uno en sí mismo diciendo, no, es que yo siempre tengo la razón. Desde ahí ya estamos mal. Uno como ser humano es falible, el único que no se equivoca es Dios. ¿Tú te has equivocado, mi jefe? Oscar. Está escribiendo la gente en YouTube Ajá. que ya no se está entendiendo, entonces que migren a Facebook para poder seguir el mensaje. Si quieres decir esto que estás hablando. Ok, si las personas en YouTube me alcanzan a escuchar en este momento, un súper favor, hermanos. Primeramente, discúlpenos porque hay fallas técnicas que están fuera de nuestro alcance corregir. Cámbiense a Facebook, si pueden, los estamos esperando, si son tan amables. Y vamos a continuar con Facebook, ¿les parece? ¿En qué me quedé? En lo último. Demonio. Ya se me olvidó lo que estaba platicando, Chango. Pues finalmente hablábamos de lo difícil que es tener una convicción. Y decía Toño, ya me acordé, de cómo lo peor que uno puede hacer es decir yo estoy bien y no admitir. Gracias. Debemos de ser equilibrados en nuestra relación con Cristo y en nuestra relación con los demás. No podemos estarnos aislando de la gente, porque la gente necesita de Cristo y la gente tiene que ver en el testimonio de usted, en el testimonio de nosotros, que hay algo diferente. Eso diferente, como lo vieron en el Señor Jesús cuando estaba en los días de su carne aquí, en esta tierra, la gente veía en Jesucristo a una persona con autoridad, a una persona de carne y hueso, pero una persona diferente al resto de la clase religiosa de aquel entonces. Y la gente tiene que ver actualmente en usted y en nosotros eso diferente. Si Jesucristo mora en la vida de usted y mora en nuestra vida, entonces tenemos que hacer una gran diferencia. Y esa diferencia empieza desde que estamos a solas con Cristo, cuando salimos de nuestro cuarto y estamos en el día a día. Ahí se nos tiene que ir notando. Es cierto que hay cosas por corregir. Yo tengo muchas cosas que corregir. Por favor, hermanos, hermanas, cuando termine la transmisión, no digamos, gloria a Dios, yo estoy rete bien. No, mire, yo por lo menos una de las cosas que llego a hacer, pues más o menos con algo de frecuencia, es preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo estoy? ¿Ahí la llevo? ¿O qué cosas hay que corregir? Y ya, hay ocasiones en que Dios me dice, ahí la llevas, Toño. Hay otras ocasiones en que Dios me dice, en esto estás mal, tienes que corregir. Entonces trato de corregir eso. Fue tan palpable el milagro que Dios hizo en estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, que el mismo rey Nabucodonosor, ya lo dijo bien Alex, hizo un edicto donde dijo, hay de aquel que se atreve a blasfemar o ir en contra del Dios de ellos, porque se dio cuenta que fueron librados del horno de fuego. Y aquí en la parte final, en el versículo 30, cuando está escrito aquí, entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abed-Nego. La palabra engrandecer en el original significa que les hizo prosperar, es decir, no se quedaron con la función que tenían en ese momento, no se quedaron con la responsabilidad en donde se encontraban, sino que el rey Nabucodonosor, al haber visto la convicción y además que fueron respaldados por Dios, el rey Nabucodonosor
los engrandeció, les hizo prosperar, seguramente les dio otras funciones, pero a eso se refiere con esta parte de la Escritura. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando Dios nos halle aprobados en la fe, después de haber estado un cierto tiempo en el horno de fuego, Dios en su misericordia va a dar algo a sus vidas. No sé qué, hermano, pero algo va a ser en sus vidas. Después del momento difícil vendrá alguna bendición. ¿Qué clase de bendición? No lo sé. Me estoy basando aquí en esta escritura, ¿no, mi jefazo? Así es. Y es por lo que decíamos también hace rato, ¿no? El simple, bueno, no el simple, ¿no? Porque no fue simple. Después de una experiencia de este tipo, pues ya tu fe no vuelve a ser la misma. Tú mismo ya no vuelves a ser el mismo, ¿no? Una manifestación tan fuerte, tan poderosa de Dios en tu vida, por fuerza te cambia, Sí. ¿no? Por fuerza te transforma de alguna manera. Ya si viene después de eso prosperidad de algún tipo, qué bueno, pero ya tu corazón ya fue transformado, tu fe fue fortalecida, ves a Dios ya desde otra manera, desde otra perspectiva, y eso en sí mismo es la más grande bendición. Exacto. Ya lo que se añada, pues es bueno, es bienvenido. Amén, amén. Pero esto nos enseña este pasaje, hermanos. Y pues nos queda poquito tiempo, vamos a rogarle su apoyo en oración por estas peticiones que voy a leer en el chat aquí de YouTube. Parece que ya se estabilizó la transmisión. Una vez más les ofrecemos disculpas, pero de verdad está fuera completamente de nuestro control. Bien, aquí nos pide Rosa Mendoza oración por Javier Evaristo, si puede tomar nota y apoyarnos. Javier Evaristo Bautista, por sanidad de cáncer de colon. Nancy Moreno nos pide oración por Ismael Lima, que está mal de salud y que es diabético. Entonces aquí hay 2 ya de sanidad. También Rosy Yoli pide oración para que Dios nos guarde de la pandemia y para que el Señor dé provisión de trabajo a todos los que se han quedado desempleados. La hermana Marta García pide oración por Ana Rosa, Juan Carlos y la mamá de él por sanidad de COVID. Entonces, sanidad de la mamá de Juan Carlos, el mismo Juan Carlos y Ana Rosa por COVID, si nos hacen favor de apoyarnos. Y déjenme ver, porque las demás son avisos de que no se estaba viendo bien. Déjenme ver. También nos piden por Olga, la misma hermana Marta García, por Olga Isabel Vera y Juan Carlos. También parece que es el mismo caso anterior del COVID. Y Eva López dice, hermanos, orar por oraciones por mí y mi familia, en especial por Armando Itaí, que va saliendo de las adicciones. Por la familia de la hermana Eva López y por su hermano Armando Itaí, que va saliendo de las adicciones. Serían las que tenemos de este lado para orar. No sé qué haya por Facebook. Sí, aquí hay algunas peticiones. Si gustas, empieza y luego ya me sigo yo. Sí. Padre, queremos poner delante de ti a todos los que en este momento están pasando una situación difícil por enfermedad. Queremos poner a Javier Evaristo Bautista, Señor, para que tú obres sobrenaturalmente en su intestino, Señor, en su corazón, en su espíritu, Dios. Muchas veces, Padre, nos enfocamos en la salud física y muchas enfermedades solamente son un reflejo de algo que está mal por dentro. Pero rogamos que en la vida de Javier Evaristo tú hagas tu obra perfecta, completa, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu, trayéndole sanidad y medicina en todo sentido. Lo mismo por Ismael Lima, que es diabético, Señor, está mal de salud. Oramos por él, Señor. Tú sí conoces la raíz, tú sí sabes lo que ocasiona estas enfermedades, este malestar, este quebrantamiento de la salud. Y oramos porque tú obres en su vida, Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer en él. Tú tienes planes, propósitos en su vida. Y, Señor, ¿cómo habríamos de decirte a ti lo que hayas de hacer cuando tú lo sabes todo? También, Padre, queremos poner delante de ti pues a todos los que en este momento no se están cuidando por la oración que pide la hermana Rosilloli, que nos guarde de la pandemia, pero más bien también que nosotros seamos prudentes y sabios de guardar las medidas,
sanitarias que se nos han dicho desde un principio, que seamos observantes de ellas, que seamos obedientes a ellas. Pero también, Señor, por los que no han conseguido empleo, por los que están sin trabajo, Señor, rogamos que tú hagas tu obra también en ellos, que abras esas puertas, esas oportunidades en sus vidas, Dios, para que puedan tener ese trabajo. También por Ana Rosa, Juan Carlos y la mamá de él, Dios, son parte de los que han sido contagiados por COVID, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús que también en ellos, pues esa buena obra de sanidad, de traer sanidad y medicina, de traer restauración, de traer salvación, de traer arrepentimiento a ellos, sea sobre sus vidas, Padre. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y eres tú el que haces esa obra perfecta. Nosotros podemos pedirte muchas cosas, Señor, pero tú tienes claro lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer en cada uno de ellos. Padre, también queremos poner delante de ti a Eva López, Señor, que más bien ella pide por su familia y por Armando Itaí, su hermano, que va saliendo de las adicciones. Queremos poner a la familia López, a cada uno de los integrantes de ella, nuestra hermana Eva y a su hermano Armando Itaí, para que Dios, tú traigas ese arrepentimiento para salvación, pero también tú obres en su corazón y en aquello que lo ha llevado a caer en las garras de las adicciones. Tú sabes cuál es ese vacío, tú sabes cuál es esa necesidad no suplida que él tiene en su corazón, esa necesidad de amor, de aceptación, es esa herida de su alma que él pueda tener, Señor. Rogamos que tú la sanes para que él pueda entrar no solamente en una liberación de las adicciones, sino en la verdadera vida que es en Cristo Jesús, Padre. Todas estas situaciones las ponemos delante de ti, Señor, creyendo simplemente que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y de la misma forma queremos poner en tu presencia a toda la familia de nuestro hermano Agustín Pérez Delgadillo, porque su papá recientemente partió contigo. Oramos para que tú traigas consuelo y paz a toda la familia de nuestro hermano Agustín, que tú traigas restauración a sus almas, que pongas consuelo, fortaleza, porque el perder siempre a un ser querido es difícil, pero ya lo veíamos ahorita, Señor, que cuando estamos en una situación muy difícil, la diferencia la haces tú cuando tú estás en medio de nosotros, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en ti, las cosas son más llevaderas. Oramos para que nuestros hermanos puedan salir adelante de esta situación difícil. Igualmente, Señor, por consolación en la familia de nuestro hermano Manuel Juárez, porque su hermano Blas partió contigo. También oramos para que tú traigas consuelo, fortaleza, que haya paz, Señor, en estos momentos difíciles, que el corazón de nuestro hermano Manuel y toda su familia pueda recibir paz en sus pensamientos y que no haya nada ni nadie que les inquiete, sino que ellos puedan estar firmes en la fe y puedan estar tranquilos recibiendo la paz que tú das a tus hijos, Señor. Aún oramos también por sanidad de nuestra hermana Susana Anaya, que tiene neumonía y está hospitalizada. Oramos para que tú traigas sanidad también a nuestra hermana, que pongas paz en toda la familia que obviamente está preocupada, y oramos para que tú quites toda neumonía de nuestra hermana y que pueda oxigenar adecuadamente ella, y oramos para que todos los pacientes que igualmente tienen problemas para respirar, que tú traigas sanidad sobre ellos. También, Señor, queremos poner delante de ti a toda la familia Pérez Ramírez, a la hermana Ofelia, Antonio y Beth, porque tienen COVID, igualmente Armando Salazar, que también dio positivo a COVID, para que ellos igualmente puedan recibir la sanidad que proviene de lo alto, que pongan su fe en ti, y que toda la familia, Señor, que está al pendiente de cada una de estas personas también puedan recibir fortaleza, y que tú quites todo tipo de inquietud, de miedo, de intimidación, y que se puedan sentir firmes en ti. Aún oramos por nuestra hermana Magdalena Sarabia, esposa de nuestro hermano David, para que tú traigas sanidad. Oramos para que tú traigas sanidad completa, Señor, a esta hija tuya, que sea levantada de ese lecho, de esa cama, y que después ella pueda dar testimonio de lo bueno, de lo grande que eres tú y de los milagros que haces tú en medio de tu pueblo. Señor, por último, gracias porque tú has actuado en la vecina de nuestra hermana María Rosy Tenreiro, su vecina Martita,
ya está mejor, Señor, se ha estado poniendo delante de ti y tú has actuado en la vida de la vecina. Gracias porque poderosas y maravillosas son tus obras y porque estamos agradecidos contigo, porque aún en medio de las situaciones más difíciles tu Espíritu Santo se enseñorea. Señor, aún bendecimos en este momento toda la gente que está conectada, toda la gente con diferentes necesidades y que por alguna u otra razón no escribieron más cosas en el Facebook o en YouTube. Les bendecimos y que tu misericordia se haga palpable en la vida de cada uno de ellos. Gracias porque tú eres un Dios que oye, un Dios misericordioso, un Dios poderoso que actúa en medio de su pueblo. Te bendecimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, muchas gracias por sus oraciones. Justamente hace 8 días habían pedido oración por Merari y su bebita. Nos dice la hermana Magda Mendoza que ya salió del COVID Merari, que ya está en su casa, y la bebita también, para que nos demos cuenta que de parte de Dios hay respuesta a las oraciones que usted hace favor de hacer por cada una de estas necesidades. Pues hay muchas, no paran. Ahí le rogamos que usted siga intercediendo por cada una de ellas, y pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta transmisión. Le repito, hay situaciones que salen de nuestro control y que no haya sido como hubiéramos querido la transmisión de YouTube, pero finalmente pues Dios hace la obra. Gracias por acompañarnos. Ya sabe que apenas iniciamos la semana y hay muchas transmisiones que usted puede seguir a lo largo de la semana que le van a ser de grande bendición. Que Dios les bendiga. Hermana Leti Sánchez, vamos a estar orando por Martín García, por supuesto. La paz de Dios con todos ustedes. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.